Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en este precioso día. Estamos aquí para bendecir, honrar y glorificar el precioso nombre de Dios. En este día 10 de septiembre, el Padre me entrega un material que por primera vez yo me sorprendí porque me acosté y no me había dado nada y yo dije, bueno, parece que para mañana no hay alimento. Y a las 12:30 de la noche yo oigo una bulla porque le había puesto una trampa a unos ratones. Y cuando oigo la bulla, porque era un ratón muy grande y él había movido tanto su cuerpo por y arrancarse de la rata, que había pegado tapa de pote que encontró en el suelo, no sé cómo logró todo. Y era un escándalo que tenía terrible. Digo, pero ¿y este escándalo? Y cuando vengo, yo quise golpear la rata se escapó, se entró por un hueco de un huacal de refresco y ahí la trampa se despegó. Como quiera le pegué con el palo y la rata gritó, pero se fue. Y Dios me dijo, todo esto lo diseñé yo. Ay, hermano. Ay, hermano. Para entregarte este material. Te quise mostrar que esa rata se escapó, así como multitud de ratas se están escapando. Pero vengo a decirte hoy para que me le diga al público que te va a ver que las ratas son odiadas, rechazadas, maldecidas y que toda rata tiene su final. Y que como esa rata duró un tiempo atrapada y se escapó, dice Dios, multitud de ratas se están escapando de lo que yo he llamado, porque no puedo llamarlo de otra manera, dice Dios, son rata, porque actúan similar a la rata. Dice Dios, y así como le di una oportunidad a esa rata, se la di para mostrarle a mi pueblo, dice Dios, que yo soy el Dios que doy oportunidades. Aprovecha la oportunidad, dice Dios. Porque hoy te vengo a hablar, dice Dios, de un Acán y de un Josué como ejemplo de lo que es un hombre que se hace uno conmigo como Josué y de lo que es un Acán. Acán quiso robar, esconder, ¿y qué hizo? Perdió su vida, su familia, todo lo que tenía. En un solo día desapareció. Y hasta hoy hay una rumba de piedra que dice Valle de Acán. Cuídate que no quede una marca en la tierra similar a la del Valle de Acán con tu persona. Vamos a entregar tema, título y propósito. Dios escogió este tema en Josué 7 y termina en el capítulo 8. Dice tema que le puso, tu traición detiene la obra. Ay, amado, a usted que tiene un llamado muy grande, qué dolorosa noticia. Qué dolorosa noticia. Título, así como hice con Josué, lo haré de nuevo.
el propósito del mensaje de hoy. Que tú entiendas, tú que vas a escuchar este mensaje, que delante de mí no hay nada oculto. Saca el anatema ya, porque yo sé todo lo que tú estás haciendo. ¿Y a dónde supuestamente tú crees que ha guardado esos tesoros? Esas cosas que tienes escondidas. ¿Para quién la está guardando? Mis ojos ven. Y yo soy el que juzgo, te dice Dios. Y voy a actuar muy pronto. Josué, capítulo 7:1, la palabra se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le dijo a Josué la razón por lo que la ira de Dios se había encendido. Así está la ira de Dios sobre mucho. Me deja saber Dios hoy. Así como tú estás airada con esa rata, así estoy yo airado. Porque le digo, Padre, ¿hasta cuándo esta rata? Pero cuando Dios puso la rata que me mordiera el otro día, Dios dice que Él permite la rata alrededor de nosotros para darnos muchas enseñanzas. La ira de Dios se había encendido contra los hijos de Israel. Usted oye que ayer Dios le hablaba a los hijos de Israel, que no era ni a samaritanos ni a gentiles. Dios sigue hoy hablándole a los hijos de Israel. ¿Cree usted que usted es un descendiente de Abraham, que usted tiene algo que ver con Jacob, Isaac? ¿Cree usted que usted, pues mire, revísese, que puede ser que haya un Acán ahí escondido en usted? Dice que Josué envió hombres para atacar a Jai, pero ese día murieron 36 hombres de lo que envió Josué. Oiga bien, usted le declara la guerra al enemigo, pero cuando usted se da cuenta que usted no tiene éxito, entonces revise cuál es el anatema que hay escondido entre sus cosas. Entonces Josué se postró cuando vio los 36 hombres muertos y oró a Dios, pidiéndole ayuda. Del verso 6 al verso 9, Josué oró. Y el Señor le respondió en el verso 10 y le dijo, Josué, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Hermano, hay muchas personas que se van al suelo a hacer silicio. Y quizá no está malo. Pero ¿qué gana usted en el suelo haciendo silicio con el corazón como una piedra? A mí Dios me tiró 10 días en el piso en un silicio. El único que recuerdo. Porque cuantas veces me he querido acostar en el suelo, Dios me dice, vamos, levántate, que te necesito fuerte. Conocí una venezolana que tenía un año durmiendo encima de periódico. Digo, doña, ¿cómo te aguanta? Hermano, el Dios de América ni es dominicano, ni es cibaeño, y mucho menos loco. Porque a los cibaeños le llaman loco. No es verdad que un padre va a querer ver a un hijo después que pase un día forzado, también que la noche de que se tire en el suelo. Pero usted, como su corazón es como una piedra, que usted no lo puede ablandar, usted dice, me voy a tirar en el suelo, a ver si logro que el corazón entienda. Ojalá, ojalá. Pero hay gente de dura cerviz, dice Dios.
Y esa gente todavía no aprende a lo que Dios hizo con Daniel, Sadrad, Mesad y Abednego. Hermano, en medio del horno de fuego, Dios está con esas 4 personas. ¿Sabe por qué? Porque son idénticos, que no se contaminan con la comida del rey. Eso no comen lo que come el rey. Ni le importa que lo murmuren, que lo critiquen, que lo maldigan. Eso no le importa nada. Que lo golpeen. Conozco una persona que dice, ay, yo no tolero que me hablen mal. Es verdad. Es verdad. Pues prepárese para que tolere, no que le den mano, que le tiren agua caliente. Dios me permitió que me vaciaron un sartén de agua caliente en un pie. Y me dijo, eso es poco para lo que te espera más de ahí. Más de ahí te espera en el proceso. Pero tiene que pasármelo con 100, porque el mundo va a ver lo que es un auténtico hijo de Dios. Que cuando lo golpean, cuando lo maldicen, adora y da gracia. Adore y dé gracia si lo están golpeando. Si lo están golpeando con propósito de Dios, no porque usted se lo buscó. Porque mire, aquí lo que le pasó a Can, se lo buscó él. Eso no vino de Dios. Pero los siervos y las siervas de Dios somos golpeados con propósito. Como lo fue Job. Lo golpean de toda manera. Pero ahí es que se sabe si usted es perfecto en el silencio, perfecto en el amor, perfecto en la paciencia, perfecto en la sabiduría, perfecto en la piedad. Vamos a ver. A usted le molesta la palabra perfecta, pero Dios me dijo, te entrego una escuela de perfecta obediencia. ¿Y qué usted cree? Yo he tenido que pagarle a papá tres áreas. Y me esperan 2 próximamente ya. Y me dan 6 meses para pasarles a 2. Y las 2 que me esperan es perfecta virtud y perfecta sabiduría. ¿Y cómo usted cree que yo voy a ser tratada? Con golpes, con insultos, con maldiciones, con arrogancia, con odio. Todo eso viene para encima de mí. Porque ya Dios me está capacitando hace años y me dice, tú esto, y esto, y esto, y esto, todo esto viene por encima de ti, porque ese papá, o no le dice el papá al hijo, mira, te espera esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No se lo dicen a usted. Ah, pues mire a ver, revísese. Dice que Acán le falló a Dios tomando el anatema y también ha robado y ha hablado mentira. Y además han puesto las cosas robadas entre sus cosas. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted cree que eso que usted tomó que no es suyo y lo tiene ahí metido entre su armario, entre su habitación, entre su casa, entre su sala? Papá lo está mirando. Él lo está mirando. Por eso era que el pueblo no podía avanzar, el pueblo de Josué. Y ya había hecho conquista, pero ahí no podía conquistar nada. ¿Se está viendo usted en una situación que no puede conquistar nada? Revise cómo está todo en su casa.
en su negocio, en su entorno. Acuérdese lo que le pasó allá en Samuel a Elí y a los hijos. Padres que están viendo a los hijos haciendo cosas indebidas. Aquí murió Acán junto con los hijos. Hermano, lo que usted siembra se lo deja de herencia a los hijos. Por eso usted ve que yo llevaré todos los golpes, porque tengo una promesa de Dios que mis hijos heredarán hasta 1000 generaciones bendiciones. Y no es verdad que yo me voy a desviar mientras mi mente está buena para robarle a mis hijos lo que ya Dios decidió en el cielo. ¿Y qué amor de padre es el suyo? ¿Qué amor de padre es el suyo? ¿O usted no se acuerda lo que pasó allá? En Ruth, con el caso de Mardoqueo, cuando el faraón dijo, búscame por ahí el libro de memoria. Y cuando él vio lo que Mardoqueo había hecho, aunque se había levantado el enemigo usando a Naamán, no pudo. No pudo hacer nada. Porque Dios tiene un libro de memoria ya. Dios tiene anotado todo en tu agenda, como decía ayer o antes de ayer en el mensaje. Aquí está todo anotado en la agenda tuya. Y ya me cansé de la hipocresía, decía Dios ayer. Si tú me vas a amar, ámame en espíritu y en verdad. Dios le está hablando desde ayer, antes de ayer, porque antes de ayer hablaba de toda palabra ociosa. Ayer hablaba de lo que son infieles, de lo que son hipócritas, y hoy le habla a lo que son ladrones. Yo le digo a usted que yo no escojo, a mí me escogen y me entregan. Toma, dámele esto al pueblo. En el verso 12 dice, por eso es que no pueden los hijos de Israel hacerle frente a sus enemigos. Usted está mirando a usted que le ha costado tanto obtener una victoria. Busque la causa, busque la razón. ¿Por qué no tiene fuerza para obtener la victoria? Porque el anatema, por causa del anatema, dice Dios, yo lo he dejado solo. Por causa del anatema, de la maldición, del pecado, de lo robado, de lo que tú tienes contigo que no es tuyo, ¿a quién le robaste? ¿A quién despojaste? Dice Dios, estoy tan dolido y airado que no estaré más con vosotros hasta que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. ¿Usted está oyendo? Es tan bueno Dios que le dice, cuando destruyan todo ese anatema, entonces yo volveré a estar con ustedes. Porque Dios no mora en templo sucio. Dios no mora en templo sucio. Por eso cuando Dios entregó los ministerios, no solamente hizo pastores, levantó profetas, maestros, misioneros, porque el cuerpo de Cristo no se compone nada más de un altar con pastores. Usted que se cree el dueño de la iglesia, usted que se cree el dueño de la obra. Nunca olvidaré en Nueva York allá, la iglesia La Hermosa.
donde Dios llevó a una ancianita para recoger todos los celulares y la computadora de la iglesia, porque Dios estaba airado. A los pastores no les molesta ni les duele que todo el mundo está con un celular y una computadora en la mano en la iglesia. Pero a Dios le duele, porque Dios quiere que pongamos los ojos en Él, no en la basura. Y esa anciana Dios la honró, porque Dios dijo por la boca de la anciana: el primero que me prenda un teléfono en la iglesia lo mato. Y mató a un tipo en plena luna de miel. Y ese se sentó al lado del hijo mío y el lado mío. Y yo le dije a la iglesia: mata a Dios a este tipo. Muere. Yo vine para Santo Domingo. Cuando regresé a Nueva York, ya Dios había matado al tipo. No me sorprenda que cuando Dios me entregó este ministerio me dijo: tengo quien predique el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la salvación, el Dios de la misericordia, el Dios de la salud, el Dios de la prosperidad. Pero tú fuiste escogida y fuiste ungida. ¿Sabes lo que es un ungido? Una persona en la que Dios se muda. Dice: ¿sabe para qué? Para que me predique el Dios del fuego consumidor. Eso usted lo encuentra en Hebreos 12:29. Porque yo soy fuego consumidor. Usted podrá jugarse como la rata con Dios por un tiempo. Pero viene el día. Llega el día del juicio. Viene porque viene. En el verso 13, Dios dijo: levántate, consagra al pueblo para mañana, porque el Señor dice: hoy, anatema en medio de ti, Israel. Mientras haya anatema, no podrás hacerle frente a tus enemigos. Dios te dice hoy: mientras haya un anatema en tu casa, en tu iglesia, en tu entorno, no le va a poder hacer frente al enemigo. Saca el anatema. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba el anatema? Pero claro, hermano. Pero claro que Dios lo sabe. Y hasta que no quiten el anatema de en medio de vosotros, yo no voy a hacer nada a favor del pueblo de Israel. Verso 14. Dios le ordenó a Josué que se acercaran por tribu, por familia, o sea, casa por casa. Dios le ordenó que se acercara. Es ahí donde yo le digo a los pastores, porque yo nunca pensé que Dios me iba a poner a mí de que pastora de pastores. Válgame Dios. Válgame Dios. Nunca pasó por mi mente. Más sin embargo, el hecho de Dios moverme a más de 100 iglesias de diferentes denominaciones traía un mensaje. Y ya le dije en otro audio que saliendo de un tren en Manhattan, Dios me dijo: tanto que le huye al pastorado y está en el camino. Yo le dije: ni se te ocurra ponerme a pastorear. Entonces me habló y me dijo: será pastora de pastores. El pastor que quiera recibir será bendecido. El que rechace y maldiga, se lo pierde él. Él se lo pierde. Porque yo no escogí. A mí me escogieron. Y le digo a usted que esta mujer es tan temerosa de Dios que duré aproximadamente 14 años
vistiendo de blanco cuando Dios me llamó? El pastor de Nueva York dijo, para ser miembro de su iglesia tenía que quitarme la ropa blanca, porque para él yo era satanita y santera, bruja. Pero ya Dios me lo había advertido, te van a llamar bruja, satanita, sacerdotisa de Satanás por la ropa blanca. Te van a llamar Mica de Aarón y religiosa, pero te va a vestir de blanco porque mi padre lo ordenó. Y yo me someto al Padre. Problema de usted si usted no se somete. Pero luego, cuando yo le pregunté a Dios, Padre, ¿qué va a pasar con mi esposo cuando regrese? Porque los closets están llenos de ropa. Me dijo, vacía los closets y lleva toda la ropa a la iglesia. Y solamente te va a hacer 4 vestidos gris. Le dije, ¿qué significa el color gris? Y me dijo, santidad a Jehová. Eso está en el libro de, creo que Éxodo. Porque Dios me ordenó que hiciera una placa y no le he hecho. Que diga santidad a Jehová. Hermano, mire. Y todas las órdenes que Dios me da, aunque parezcan locura, yo obedezco. Y Josué le dijo, ¿por qué tú nos has turbado? Hablándole a Acán. El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y lo quemaron después de haberlo apedreado. Déjenme volver atrás porque parece que por estar dando sin tener escrito un aporte que no estaba en la agenda, dice, se acercaron a la tribu casa por casa, el anatema para quemarlo. En el verso 15 al 19 vemos cómo Josué hizo acercar a Acán y le dijo, no me oculte, hijo mío, lo que has hecho. ¿Usted sabe por qué Josué le habló así? Porque ya Dios se lo había revelado a Josué. Cuando el hombre de Dios está conectado con Dios, Dios le revela lo que hay. Por eso fue que le dijo, levántate del suelo que tú haces ahí postrado. Cuando un pastor que está conectado con Dios ve que las cosas no caminan bien en su iglesia, el deber es decirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Quién está torcido aquí? Muéstramelo. Y Acán le respondió a Josué en el verso 21 lo que había robado. Y Josué le ordenó traer el manto con el oro y la plata. Verso 22 y 23. Josué ordenó llevar a Acán con sus hijos en el verso 24 y sus animales y todo lo que pertenecía a él al valle de Acor. Y Josué le dijo, porque tú nos has turbado, el Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y lo quemaron después de haberlo apedreado. En el verso 26 dice, allí murió con su familia y levantaron un montón de piedra hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Es por eso que hasta hoy se llama ese lugar el Valle de Acor. Yo le digo a la gente, cuando usted ve una iglesia y una persona con un nombre raro, pregúntele a Dios, ¿por qué este nombre? Porque Dios escoge los nombres de las iglesias y según lo que la iglesia aporta, si es el nombre. Según lo que va a aportar la persona, es el nombre que Dios escoge desde el cielo. En el capítulo 8:1, Dios le dijo a Josué, no temas, ni te acobarde. Levántate y toma a Jai. Mira, que la he entregado en tu mano. Hermano, cuando yo estaba en Nueva York, en esa iglesia donde Dios mató al hombre, predicó un hombre y nunca olvido
Era un hombre moreno cuando se paró en el altar y señaló así. Y dijo mirándome a mí, te dice Dios que Él te entrega a Jai, su rey y su tierra, pero que no suelte la jabalina de tu mano. Hermano, cuando yo vine aquí, yo creía que me esperaba otra cosa. Y lo que me esperaba era un territorio lleno de demonios para limpiarlo. Pero cuando Dios dijo, yo te entrego, no yo te voy a entregar, no, ya yo te lo entregué. Oiga, no es lo mismo, yo te voy a entregar si te lo ganas, no, es que ya te lo entregué. Aprenda cuando Dios le habla. Una cosa que Dios te digo, pelea a ver si te lo gana. Pero cuando Dios te dice, antes de tú pisar esa tierra, ya yo te la entregué. Porque dice la palabra de Dios, toda la tierra que pise la planta de nuestro pie es nuestra. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, dígame, ¿podrá alguien pasar por encima de Dios? No pasa nadie por encima de Dios. Cuando usted se hace uno con Dios, se mantiene alerta, vigilando y poniendo a Dios primero. Que sea Él que le revele por qué están sucediendo las cosas a su alrededor, que le impiden el avance del pueblo de Dios. Y Él le revelará quién falló y dónde está el anatema. Porque la ira de Dios se manifestará en un pueblo traidor, y con uno solo que falle se detiene la obra de Él. Hermano, ese pastor de esa iglesia tenía un ayudante y Dios le dijo, dale la llave del vehículo que tú tienes a esta persona. El pastor no obedeció a Dios, testificado por él. Este pastor vive en Brooklyn, Nueva York. La iglesia está en Fulton, casi esquina Norbo. Hermano, mire, y este hombre se fue a New Jersey para enviar ese vehículo, no sé a quién. Y creo que pagó el transporte y todo, y el vehículo no llegó. Y cuando el pastor se entera y va, allí está el vehículo ya oxidándose. Hermano, y si usted ve cómo llegó ese pastor con la llave en la mano, diciéndole al hombre, toma, que estoy en pecado. Porque Dios me dio una orden que te entregara este vehículo y yo no lo hice como Dios me lo ordenó. Porque hay pastores que no es que no oyen la voz de Dios, sino que no la obedecen. Y dice como dice Benjamín García en un testimonio, que yo le invito a usted que lo escuche, que es el testimonio de los 500 pesos, que Dios se lo convirtió en $5,000. Pero Dios le dijo, hoy voy a predicar con esos 500 pesos, que era todo lo que él tenía. Y cada vez que Dios le hablaba de los 500 pesos que tenía que darlo, él decía, eso no es Dios que me está hablando. Así es que son la multitud. Eso no es Dios que me está hablando, decía él. Vaya, busca el testimonio de Benjamín García para que se goce. Dice Dios que una persona que está en pecado y que tiene anatema es como el vehículo de 4 gomas, que para usarlo necesita 4, pero cuando está en pecado nada más tiene 3 gomas, no puede usarlo Dios. Dice Dios, hay una goma que está dañada, no lo puede usar. Usted podrá ponerle la gasolina al vehículo, usted podrá echarle el aire, usted podrá echarle agua, pero sin una goma el vehículo no camina. Por eso Dios me dijo, sierva, yo ando buscando vehículo de 4 gomas, que yo me pueda mover a donde yo quiera.
Del verso 19 al 26 vemos cómo Josué peleó y ganó la guerra, porque no bajó ni retiró la jabalina que tenía en su mano hasta obtener la victoria. Y en el verso 29 vemos cómo Josué mató al rey de Jai. En persona lo hizo, colgándolo de un árbol. Y usted, ¿sabía usted que a usted es que le corresponde matar al rey de Jai? Porque mire que el pueblo fue que quemó a Can y a la familia, pero al rey se lo trajeron a Josué. Porque el líder o el pastor es el que está llamado a arrancarle la cabeza a Satanás. Como lo hizo Samuel. Así mismo lo tiene que hacer usted. Dios manda a Saúl. Saúl le falla a Dios. Entonces Dios tuvo que usar a Samuel para que fuera a arrancarle la cabeza a Amalek. Entonces usted hoy tiene que aprender de Samuel para que no le pase lo de Elí. Arránquele ya la cabeza al rey de Jai. Bendiciones, le amo mucho. Un abrazo de papá. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.